A lo largo de estos años y tras haber estado en un montón de clubes haciendo pruebas, ya sea a nivel club individual o un tryout donde van ojeadores a verte y dictaminan, ¿no?, o si se fijan en ti o no, he aprendido 3 hábitos que me han ayudado muchísimo a nivel de generar confianza, a nivel de sentirme bien en el campo y no quedarme en blanco. Veréis, antes de daros estos 3 hábitos, que para mí han sido súper poderosos, quería dar un poco contexto acerca de mi situación, ¿no? Yo me lesioné hace unos cuantos años de la rodilla y bueno, ya hablaré en otro vídeo acerca de ese proceso, cómo fue a nivel mental y lo que he aprendido, ¿no? Pero básicamente, para que sepáis, estuve muchísimos años intentando recuperarme de esa lesión, ya que me recuperaba y volvía a recaer porque no me centraba en la recuperación como debía, y hasta que no me lo tomé en serio no empezaron a florecer, ¿no?, esos cambios que tanto deseaba yo para mejorar, ¿no? En cualquier caso, eso me llevó a estar muchos años o mucho tiempo fuera del terreno de juego. Y cuando estás mucho tiempo sin hacer algo, tu cuerpo se olvida de esos outputs, ¿no?, de esas sensaciones que tienes en el campo, ¿no? Y cuando me recuperé y volví a entrenar con los equipos y empecé a buscar equipo porque me quedé sin él, me ocurría una sensación muy, muy desagradable, que era que me quedaba en blanco. Yo iba a entrenar solo durante todos los días, a darle duro, ya sea a nivel de ejercicios de pases, ejercicios de conos, de regates, de tiros, ya sabéis, ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, en un futuro, inshallah, pues haré algún que otro tutorial, si así lo queréis. Y me acuerdo que en varios clubes a los que fui a hacer las pruebas de mi ciudad, llegué allí, me acuerdo no hace mucho tampoco, llegué, empecé a entrenar y cuando me vino el primer balón me dio la sensación de que se me había olvidado jugar a fútbol, me quedaba en blanco, perdía como la fuerza cada vez que me venía el balón, era muy fácil quitármelo. Básicamente ese día parecía que parecía que había ido a sabotear el partidillo que habían organizado. Sentí muchísima vergüenza, no os lo podéis ni imaginar. Y a raíz de eso, a raíz de esa vergüenza y ese dolor, dije, tío, esto tiene que cambiar. Entonces comencé a investigar acerca de cómo podía solucionar esto, ¿no? Porque no era la primera vez que me pasaba. Y aquí van los 3 hábitos, ¿no?, que he adquirido. El primer hábito, que para mí es el fundamental, evidentemente, es entrenar. Entrenar tanto individualmente como con equipos. Sí que es complicado a veces encontrar un lugar donde se reúna gente que quiera jugar de verdad, que se lo tome en serio y que quiera practicar, ¿no? Porque a mí me ha pasado que no he acabado de encontrar ya sea un equipo, un círculo, no sé. Quizás yo tampoco me he sabido mover muy bien, puede ser. Pero creo que es fundamental entrenar individualmente y entrenar con un equipito o con tus colegas o algo, pero que haya ese contacto, porque el fútbol es un deporte de contacto y por mucho que el Gaizka de hace unos cuantos años, ese ingenuo Gaizka, creyese que entrenando solo de una manera individual iba a conseguir, sí, mejoras muchísimo, pero el contacto lo pierdes. Entonces, cuando llegas a un equipo y van como a otra velocidad, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo hábito que he adquirido que también fue poderoso, porque cuando estaba lesionado al final no podía entrenar. Entonces, te limita muchísimo eso, ¿no? Y fue visualizar. La visualización, mashallah, es algo que te cambia por dentro increíblemente. Yo lo que hago, o lo que hacía, porque lo he ido adaptando según me iba sintiendo, porque al final en este caso este hábito no es algo que sea así, cada uno tiene la manera de visualizar o tiene una manera de encontrar ese momentum, ¿no?, en el que llegas a conectar contigo mismo y ves lo que quieres, ¿no? Entonces, yo lo que hago es simplemente me siento en la posición de meditación, comienzo a centrarme en la respiración, en inhalar y exhalar por la boca, o sea, inhalar por la nariz y exhalar por la boca, me refiero. Y también me pongo música no que tenga letras, simplemente melodías en las que a mí me inspiren, y trato de visualizar lo que realmente quiero hacer.
lo que va a ocurrir, lo que yo quiero que ocurra, cómo me voy a estar sintiendo en ese momento en el campo, qué pases voy a hacer, cómo me voy a desenvolver en cada jugada, cómo me van a mirar los demás y cómo me voy a percibir yo. Me voy a percibir de una manera poderosa, ¿sabes? Me voy a percibir de una manera que estoy confiado, que soy un gran jugador. No soy un mal jugador, sino todo lo contrario, ¿no? Y al final hay que tener algo muy claro, y es que nuestro diálogo interno, como dije en el anterior vídeo y en muchos de mis posts, es que es vital, es vital. Aquello en lo que te enfocas se expande, no me cansaré de repetirlo. Entonces es súper curioso, ¿no? Cómo el ser humano es tan frágil, ¿no? A nivel de diálogo. Entonces mantened y cuidad mucho vuestro diálogo interno. Y el tercer punto, que también me sirvió mucho cuando estaba lesionado, fue analizar partidos. Analizar partidos en los que se compita a lo más alto. Yo sobre todo veía muchos partidos de la Premier League y me centraba en mi demarcación, en mi posición. Delantero centro, pues veía a Harry Kane. Ahora está en el Bayern ya, pero ya me entendéis, ¿no? O no sé, veía a los jugadores que también resonaban un poco conmigo e incluso me podía ir a ligas un poco más inferiores, pero que también son muy exigentes, como por ejemplo la Championship, la segunda división inglesa. Y creo que estos tres hábitos han hecho que pueda a día de hoy encontrar un club y, más allá de encontrarlo o no, a sentirme confiado, a ir a un campo de segunda ref y no tener miedo a qué pueda pasar, ¿no? Y a sentirme a mí algo que me ocurría, que era muy típico, era que me comparaba con el otro, me comparaba con todos mis compañeros y en esa comparación, no sé por qué, siempre salía perdiendo. Y no porque yo fuese malo o ellos fuesen mejores, sino simplemente porque al final, cuando tienes una baja autoestima, tiendes a verte peor, ¿no? Y es por eso que estos tres hábitos, si los aplicas y los haces cada día, sé que da por saco a veces, pero si los haces cada día, créeme que verás esa semilla crecer y florecer y dará un fruto bueno. Por ejemplo, con el primer hábito, ¿no? El de entrenar todos los días en el campo, quizás no hace falta que entrenes los 7 días, pero sí, por ejemplo, los 7 días entrenar. Yo personalmente entreno 5 días en el campo, y ya sea individualmente o con mi equipo, y los 7 días voy al gimnasio. Yo no fallo, no perdono. Hay hábitos que no tienen que ser negociables, son innegociables. Y cuando ves de esa manera tus hábitos, te ayudan a elevarte, a crecer. Con esto, a lo largo de los años, ¿no? Porque llevo muchos años entrenando, sobre todo en el gimnasio, porque, bueno, tengo un entrenador que es brutal, que lo contraté hace muchos años, que se llama Jorge. Un saludo, Jorge. Y es increíble, aprendí un montón con él y me ha ayudado mucho en mi recuperación. He aprendido que también obsesionarse en algunos momentos es contraproducente. Y si queréis también hablaré de esto en otro vídeo, acerca de la obsesión, de cómo gestionarla y de cómo saber encontrar ese equilibrio tan ansiado, ¿no? Que todos queremos, porque creo que radicalizarse, ya sea de un lado o de otro, siempre es contraproducente. Y encontrar ese equilibrio creo que es vital para poder tener una salud mental, una salud física y una salud emocional, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un poco cuáles han sido vuestras sensaciones. Comentadme cuando hayáis hecho estos hábitos a lo largo de este tiempo. Volved a este vídeo y dejadme en la cajita de comentarios cómo os han cambiado. Inshallah, espero que os hayan bendecido y os hayan ayudado y os hayan hecho sentir de la manera que a mí me han hecho sentir, y que me hayan quitado ese miedo al que dirán, ese miedo a fallar y a quedarme en blanco en esos momentos tan importantes, porque hay que saber dejar soltar. Cuando sueltas, ya sea a nivel de relaciones, a nivel de objetivos, cuando en vez nos tendemos mucho a agarrar, a querer todo, es mío, esto es no sé qué, ¿sabes? Y ahí viene el problema, porque nada es nuestro. Y ese objetivo, si lo dejas ir, ¿vale? Es como que lo haces con gusto, ya no tienes esa presión de, joder, tengo que hacerlo porque si no es que voy a fallar y ¿qué va a ser de mí? No, tranquilo, ¿sabes?
Déjalo todo en las manos de Allah, de Dios, y confía en el proceso. Trabaja y disfrútalo. Disfruta del proceso. A veces queremos llegar a la meta ya. Y el proceso. Sé que es difícil, ¿no? Cuando estás en esa vorágine de emociones que te sientes perdido y no ves resultados. Y dices, bah, qué mal. Pero sigue picando. Y ten fe de que todo va a salir bien, inshallah. Así que eso, nos vemos pronto. La semana que viene subiré otro vídeo. Y hasta entonces, que os vaya genial. Nos vemos, un abrazo.